Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 11 programada para el sábado 10 de septiembre bajo el título Aguardar en el crisol. Y nuestro versículo de memoria dice: mas el fruto del Espíritu es paciencia. Gálatas 5, verso 22. La palabra guardar de nuestro título se define en el diccionario de la Real Academia Española como tener esperanza de que algo suceda o esperar algo que llegará o dar un tiempo de espera a algo o a alguien. En los idiomas bíblicos se presenta esta palabra aguardar como un equivalente de esperar, pero esperar con paciencia, esperar algo con ansias, esperar la llegada de algo o de alguien. La paciencia es uno de los atributos divinos según 2 de Pedro 3:9. Forma parte del fruto del Espíritu según Gálatas 5:22. Y es en el crisol de las pruebas y del sufrimiento cómo nos ayudamos a desarrollar la paciencia y a esperar con anhelo la intervención divina para salvarnos. Dios tiene su tiempo, pero Él se hará presente en el mejor momento y nos dará su oportuno socorro y nos concederá el mayor beneficio, no solo a nosotros, sino a la mayor cantidad de seres humanos en este mundo. En nuestro estudio nos concentraremos en tres temas importantes. Primero, en el Dios de la paciencia versus la ansiedad y los deseos frustrados humanos. Dos, los tiempos de Dios versus el tiempo del hombre. Y tres, la paciencia versus el apresuramiento, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos nuestro estudio con el Dios de la paciencia versus la ansiedad y los deseos frustrados humanos. En Romanos capítulo 15, versos 4 y 5, Pablo escribe: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En la vida diaria se presentan situaciones controversiales y entre las más frecuentes están los deseos frustrados. En el ámbito cristiano esto se vuelve más complejo porque se confrontan la fe y la confianza que tenemos en Dios. Y aún perdemos la paz cuando observamos la prosperidad temporal de muchas personas que ni siquiera toman en cuenta a Dios en sus vidas. Pero como una medicina, el Salmo capítulo 37, versículo 7, tomado de la versión Biblia para las Américas, dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Aquí encontramos una frase clave: esperar con paciencia, que en los idiomas bíblicos esas palabras, esperar y paciencia, llevan implícito el dolor y la angustia como que si estuviéramos dentro de un parto. Estas situaciones extremas solo pueden explicarse a la luz del gran conflicto. Esperar con paciencia en Jehová no es nada fácil y revela la esencia misma de lo que significa estar en el crisol. En el Salmo 73, versículo 17, se nos da una conclusión acerca de este drama. Cuando Asaf entró, dice, en el santuario y comprendió el final de ellos, su prosperidad temporal acabará y serán destruidos eternamente. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12, nos da consuelo en sus promesas y dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y también en Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mientras esperamos podemos concentrarnos en dos cosas: en las cosas que esperamos o en Dios, quien tiene todas estas cosas en sus manos. Lo que marcará la diferencia es nuestra actitud mientras esperamos, porque si confiamos en Dios y le hemos puesto la vida en sus manos, si nos hemos entregado con toda nuestra voluntad a Él, entonces podremos confiar en que Él hará lo mejor por nosotros cuando sea
mejor para nosotros. La paciencia es simplemente la capacidad para esperar entre el momento en que algo debe de hacerse y el momento en que Dios decide que debe de hacerse. En este tiempo de espera nos ayuda a crecer espiritualmente, porque será un tiempo para nuestra preparación y también para compartir la verdad con otros, para que ellos se unan a nosotros y lleguen a ser amigos de Dios y tengamos juntos esperanza para este siglo presente y para toda la eternidad. Continuamos con los tiempos de Dios versus el tiempo humano. Iniciamos la explicación citando dos textos tomados de las epístolas de Pablo. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los dos versículos tienen como común denominador el factor tiempo. Ambos relacionan el factor tiempo con un evento a cumplirse. El evento que relacionan es la primera venida de Cristo para poner en acción el plan de la redención y entregar su vida en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Queda evidente que solo Dios en su sabiduría y soberanía conoce los tiempos y sus sazones. Hechos 1:7. Y ve el fin desde el principio. Isaías 42, versículo 9. Por lo tanto, tiene un claro panorama del drama humano a través de los tiempos y de las edades. Pero para ayudarnos a comprender lo anterior, el Señor creó la profecía de tiempo. Él determinó un tiempo específico para la primera venida de Cristo. Y aunque nos parezca que demoró 4000 años desde el cómputo humano, desde que se diera por primera vez esta promesa en Génesis 3:15, los pronósticos divinos no conocen demora ni premura. Las profecías de tiempo, específicamente, que marcaban el momento exacto de la primera venida de Cristo, son Daniel 8:14 y Daniel capítulo 9 del 24 al 27. En Daniel 8:14 se nos habla de 2300 años, cuya primera porción de tiempo fue asignada al pueblo judío en las 70 semanas o 490 años, en cuya extensión se describe la fecha de la aparición del Mesías y también la fecha de su muerte en la cruz del Calvario para ejecutar el plan de la salvación en favor de la humanidad. Estas profecías nos ayudan a colocar las partes del rompecabezas en el orden respectivo y así tenemos un panorama claro del cumplimiento de los tiempos. Todos los seres humanos bajo la presión del crisol sufrimos la ansiedad y quisiéramos que todo se cumpla rápidamente y en nuestro tiempo, con el fin de tener reposo y liberación. Pero el Señor nos invita a desarrollar la virtud de la paciencia, mientras aguardamos el cumplimiento de sus promesas, y esto es válido para el tiempo de la primera venida, como lo será también para el tiempo de la segunda venida de Cristo. Dios ha revelado en cada profecía eventos que debieron desarrollarse y deberán cumplirse. Y en el caso específico de la segunda venida, nos ha regalado las señales de los tiempos, mencionadas en Mateo capítulo 24 y pasajes paralelos. En nuestra espera debemos vivir por la fe y no perder nuestra confianza que tiene grande remuneración de galardón. Hebreos 10:38. Y cuando veamos el cumplimiento de las señales de los tiempos, erguíos y sabed que vuestra salvación está cerca. Lucas 21:28. Continuamos con la paciencia versus el apresuramiento. En esta tercera parte de nuestro estudio veremos dos ejemplos significativos, uno de la paciencia y el otro del apresuramiento. Iniciaremos con el apresuramiento de Elías, registrado en primero libro de Reyes, capítulo 18, donde se narran los acontecimientos del glorioso momento del Monte Carmelo, cuando el corazón del pueblo se vuelve al Dios de Israel, cuando Dios responde por fuego ante la petición de Elías y consumió su ofrenda, marcando así la derrota del dios Baal y la eliminación de los falsos profetas. Pensamos que Elías poseía una fe a prueba de fuego al tener el respaldo divino en tales manifestaciones,
Pero las cosas no sucedieron como él pensó. La influencia de Jezabel seguía a la orden del día y pensó que la reforma nacional había sido un fracaso. Y al ser amenazado de muerte por Jezabel, su único pensamiento fue huir y salvar su vida, sin consultarle a Jehová si era la forma correcta de afrontar tal situación, y olvidando que Dios podía sacarlo en victoria como lo había hecho hace momentos atrás en el Monte Carmelo. De las alturas de la hora de la victoria, ahora se encontraba derribado y deprimido. El instinto de conservación le había movido a escapar, pero ya exhausto se considera el peor de los pecadores y desea la muerte. Dios en su tierna consideración le envía un ángel para alimentarlo y dejarlo reposar hasta reponer sus fuerzas. Luego de fortalecerlo, le ordena que se dirija a Horeb, el monte de Dios, y al llegar al lugar encuentra una cueva y se vuelve a introducir. Y el Señor le pregunta por primera vez, ¿qué haces aquí, Elías? Primero de Reyes 19:9. Y él responde que a pesar de su celo vivo por Jehová, ahora se encuentra solo y amenazado de muerte. Y Dios le da una lección ilustrativa para enseñarle que la victoria puede también lograrse mediante manifestaciones sublimes y aún alcanzar mejores resultados. Y le muestra primero un viento impetuoso que derribaba todo, el temblor de tierra y luego el fuego que consumía todo lo que hallaba frente. Y luego, después de descubrir que la presencia de Jehová no estaba en ninguno de esos momentos, escuchó luego un silbo apacible y delicado y cubrió su rostro. Y luego Dios le pregunta por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Primero de Reyes 19:13. Y él responde el mismo argumento, pero ahora Dios le ordena que regrese a sus labores y que le deje a él los resultados, y que la tan anhelada reforma nacional se efectuaría, y que quedarían en Israel 7,000 que no doblarían sus rodillas ante Baal. En tal condición Elías se había alejado de Dios y estuvo expuesto al fracaso total. Pero esta experiencia no fue exclusiva de él, sino que se ha repetido a través del tiempo en muchos personajes bíblicos y se sigue repitiendo en los momentos actuales. La realidad es que nadie es inmune al peligro de decisiones imprudentes o de la infatuación causada por el hechizo del mundo y el descuido de la consagración y vigilancia. Satanás no pierde tiempo, nos sigue los pasos y estudia nuestras vidas para aprovecharse de nuestros puntos débiles, y solo podremos vencer con una fe genuina que se acoja de la bondad y de la misericordia divina, y quien sabemos que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. La fe es un regalo de la gracia, pero debemos de apropiarnos de ella, debemos de cultivarla, ejercitarla y desarrollarla con celo y con paciencia hasta la venida de Cristo. Ahora procedemos a analizar el caso de la paciencia de David, registrado en 1 de Samuel capítulo 26 del 8 al 11, donde se describen los sucesos desde su ungimiento como rey futuro, cuando aún Saúl se encontraba en el trono. La transición entre el ungimiento como rey y la posesión del trono en el caso de David no fue inmediata, duró mucho tiempo. Aún su capacitación para dirigir el reino fue gradual y progresiva. Se describe en diferentes momentos. Cuando el Espíritu del Señor abandonó a Saúl, él fue llamado como un arpista para tocar su música cuando un demonio atormentaba al rey, y esto le daba reposo. 1 de Samuel capítulo 16. Luego, por su carisma y carácter, ganó el corazón de Saúl por un tiempo y le dejó permanecer en la corte. Y luego de su victoria contra Goliat, fue parte de la familia real casándose con una de sus hijas. 1 de Samuel capítulo 17. Y se registra que también ganó el corazón de Jonatán, quien le dio mucho apoyo y amistad. 1 de Samuel capítulo 23, 17 y 24, versículo 20.
Sin embargo, los ánimos de Saúl estaban ya en su contra, y le veía como un enemigo y un rival de su trono, y no escatimó toda oportunidad de matarlo. Puede decirse que el crisol de David inicia desde su ungimiento para ser el futuro rey de Israel. El diablo sabía que de él vendría el linaje mesiánico, y por lo tanto trató de destruirlo. David fue obligado al destierro, tratado como un forajido y un vándalo, como un enemigo del reino, y separado de su familia y de su esposa. Fue hecho el objeto de una cacería humana de parte de Saúl. Pero David no hace nada para adelantarse en el destino que Dios le había señalado. Él espera con paciencia el momento en que Dios le daría efectivamente el trono de Israel, y sería la muerte de Saúl. Pero él dejó algo bien claro: no tomaría la vida del rey con sus manos, porque le seguía considerando el ungido de Jehová, aunque se le presentaran oportunidades como las que se registran en 1 de Samuel, capítulo 26, del 7 al 11. Podemos concluir que David supo esperar con paciencia el tiempo de Dios sin precipitación alguna en tomar decisiones y acciones arrebatadas. Tampoco tomó venganza por sus manos, sino que le deja a Dios el dar la retribución a sus enemigos, y aceptó como Dios le dirigió en sus momentos altos y bajos, hasta que siendo el rey murió en buena vejez y colocó como su sucesor a su hijo Salomón. Dios concede dones a sus hijos cuando Él estima que es el tiempo apropiado y para recibirse. Debemos esperar el momento de Dios, aunque David para él fue una experiencia prolongada. En nuestra experiencia actual, cuando sentimos que el crisol casi nos consume, deseamos un cumplimiento inmediato de las promesas divinas y queremos que Cristo venga pronto y nos lleve al reino glorioso y nos dé descanso de nuestras angustias. Pero debemos de entender que para coronar la victoria, debemos de pedirle a Dios el don de la paciencia y aguardar llenos de esperanza lo que Él tiene reservado para nosotros en este tiempo y en el siglo venidero. En las experiencias de David se registra una en especial. En el Salmo 37, versículo 4, Él dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otras versiones dicen así: pon a sí mismo tu delicia en Jehová, y Él te contestará las peticiones de tu corazón. David, en los primeros versículos de este capítulo 37, nos invita a no distraernos viendo la apariencia de la prosperidad de los impíos. Y Él nos dice: no te preocupes, no te acalores, no te impacientes, porque al morir ellos todo será como una hierba cortada y seca. En los versículos 3 y 4 del Salmo 37 también, Él redirecciona nuestra atención y tiempo y energía para dos cosas importantes: adorar a Dios y hacer el bien. Y luego nos invita a deleitarnos en Jehová. Deleitarnos en Jehová traerá paz, protección y satisfacción cuando buscamos en Él nuestra felicidad. Cuando fijamos nuestros anhelos en Él y cuando nuestros corazones y sus deseos se alinean con los buenos deseos de Dios para nuestra vida. En el Salmo 37, versículo 5, también se nos recomienda que confiemos en Él y Él hará. Él cumplirá las promesas que nos ha hecho. En nuestra fuerza estará en el quedarnos quietos en el Señor, y Él vindicará a los que son calumniados. Si buscamos su honor, Él se ocupará de nuestro honor. Él exhibirá la justicia de sus hijos como la luz, la justicia que hasta ahora parece eclipsada por reproches y calamidades, se volverá tan visible para los hombres como la luz del sol al mediodía. El salmista recomienda: guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
Aquí nos habla del particular descanso del silencio cuando dejamos de hablar en nuestra defensa y permitimos que Dios nos reivindique y nos proteja. Cuando dejamos a un lado la ira y desechamos el enojo, cuando no nos excitamos de ninguna manera a hacer el mal. Salmo 37, versículo 9. Confiamos en que Dios castigará a los malignos. Ellos serán finalmente destruidos, porque de aquí a un poco no existirá el malo. Observaremos su lugar y no estará allí. Salmo 37, verso 10. Y la recompensa de los mansos y a los que esperan en Jehová será la herencia de la tierra y el recrearse con abundancia de paz. Podemos confiar en su promesa de que Él cuidará de los suyos, no solo en este mundo, sino que en el mundo venidero y por toda la eternidad. Los mansos heredarán la tierra. Los que soportan sus propias adversidades y la prosperidad de sus enemigos, sin envidia, sin ira y sin queja, se recrearán con abundancia de paz. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Si se les aprende bien las lecciones que Dios envía e imparten ayuda oportuna, pongan su confianza en Dios, oren mucho y crean. Si confían, esperan y creen y se aferran de la mano del poder infinito, serán más que vencedores. Los verdaderos obreros andan y trabajan por la fe. A veces se cansan de observar el lento progreso de la obra, cuando la batalla ruge entre las potestades del bien y del mal. Pero si se niegan a aceptar el fracaso o desalentarse, verán disiparse las nubes y cumplirse las promesas de liberación. A través de la neblina con que Satanás los ha rodeado, verán resplandecer los brillantes rayos del sol de la justicia. Obren con fe y confíen los resultados a Dios. Oren con fe y el misterio de su providencia dará su respuesta. Tal vez parezca a veces que no pueden tener éxito, pero trabajen y crean poniendo en sus esfuerzos fe, esperanza y valor. Después de hacer lo que puedan, esperen en el Señor declarando su fidelidad, y Él cumplirá su palabra. Aguarden no con ansiedad inquieta, sino con fe indómita y con confianza inconmovibles. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, páginas 232 y 233. Nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que le sobrevengan al creyente. Él considera las circunstancias y la fortaleza del aquel que va a soportar la prueba. Y nunca permite que las tentaciones sean mayores que su capacidad de resistirlas. Si el alma se ve sobrepasada y la persona es vencida, nunca debe de ponerse esto en la cuenta de Dios, como que no proporcionó la fortaleza de su gracia, sino que ello va a la cuenta del tentado que no fue vigilante, ni se dedicó a la oración, ni se apropió por la fe de las provisiones que Dios había atesorado en abundancia para él. Cristo nunca le ha fallado a un creyente en su hora de conflicto. El creyente debe reclamar la promesa y hacerle frente al enemigo en el nombre del Señor, y no conocerá nada que se parezca al fracaso. Tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, página 119. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que él pide. Podemos pedir el perdón del pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra o cualquier otro don que Él ha prometido. Y la promesa es segura, se os dará. Los Hechos de los Apóstoles, página 450 y 451. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor y bendiciones abundantes.